Entonces vamos a estar hablando de los juramentos y los votos lícitos, y a veces cuando vemos juramento y un voto, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está entre el juramento y el voto, es que se diferencian en que el juramento se hace ante Dios y ante los hombres, sirve como confirmación, y el voto se hace solo a Dios y sirve como compromiso. Y esto lo podemos ver o lo hemos visto más de una manera más real o tangible cuando presenciamos una boda. Vemos que en la boda hay esta sección, ¿no? Donde el ministro les dice, uh, juran ante Dios y toda esta cuestión de serle fiel en lo próspero, en lo adverso, en la enfermedad y todo esto. Y allí se hace un juramento delante de Dios. Pero también vemos que al menos entre la pareja, pues vemos que se hacen unos votos. Y estos votos es directamente entre ellos, o sea, se hacen este compromiso entre los dos y cada uno da su voto. Vemos que los votos matrimoniales son promesas personales y solemnes que la pareja intercambia en su boda, sellando su compromiso de amor, fidelidad y apoyo mutuo. Un voto es una promesa hecha directamente a Dios, y también lo podemos ver en la escritura como este voto de nazareato que se hacía para con Dios. Mientras que un juramento es una promesa o una afirmación hecha a otra persona invocando a Dios como testigo, y ambos son compromisos serios que deben cumplirse ante Dios. Ahora, vemos de forma el voto, que es esta promesa a Dios, es un acto de culto y adoración, y a menudo voluntario, donde se dedica tiempo, recurso, abstenencia a Dios, y lo vemos más claramente también en este voto que hace Ana cuando dedicó a Samuel. Este es un ejemplo. Y también tenemos estos juramentos, y veíamos que es un juramento que afirma la verdad de un asunto entre los hombres utilizando el nombre de Dios como garantía, y se usa para dar solemnidad, pero Jesús enseñó que el sí del cristiano debe ser confiable sin necesidad de fórmulas especiales, y más adelante vamos a estar viendo eso. Entonces, entrando a lo que dice nuestra confesión de fe, vamos a ver la naturaleza sagrada del juramento. Y en nuestro numeral 5 vemos bueno, y de hecho no sé por qué puse 5, si es debería ser el 23 a 1, disculpen. Vemos que en el 23.1 nos dice que un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que se jura, y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Entonces, como primer acto, como primer inciso, vemos que es un acto de adoración. A diferencia de lo que el mundo piensa, la confesión establece que un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa. No es una simple formalidad, hermanos, es un acto donde reconocemos la justicia de Dios o a Dios como juez y la omnipotencia de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20 nos dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Pero no solamente eso, sino que también vemos que la invocación a Dios como testigo y juez, parte de lo que estábamos viendo en el inciso A, y dice: cuando una persona jura, lo que hace es invocar a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura. Más aún se le pide a Dios que lo juzgue conforme a la verdad o a la falsedad del juramento. Esto demuestra que un juramento pone a la persona directamente bajo el escrutinio de la justicia divina. Vemos en
Crónicas capítulo 6, versículo 22, y dice, si alguno parece contra tu prójimo y se le exige juramento y viene a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos. ¿Quién oirá? Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto nos hace ver con qué solemnidad nosotros debemos hacer estos juramentos de no tomar el nombre del Señor en vano, y mucho menos para mentirle. Siempre que hagamos un juramento debemos considerar el peso del acto de hacer un juramento. R.C. Sproul, comentando sobre esto, decía que en el Antiguo Testamento la palabra para la gloria de Dios, su nombre es glorioso y terrible. Todo esto lo sabemos nosotros y la Escritura nos lo atestigua más de una sola vez. Y nos dice que es la palabra hebrea kabod. Y a veces se pronuncia Shabbat. Y la mayoría de nosotros, espero que todos, hemos escuchado la historia de Icabod, cuando se le dijo que la gloria se había ido de Israel y el nombre que le pusieron al niño fue de Icabod, que significa se ha ido la gloria de Israel. Esa palabra kabod en sus raíces semánticas significa literalmente gravedad o pesadez. Nos preguntamos por qué una palabra que describe una unidad de peso, en este caso kilos, como nosotros lo entendemos, la sustancia cuantitativa de algo se atribuiría a un ser espiritual como el Señor Dios. Bueno, por su importancia metafórica. Y nosotros hoy en día hablamos de la misma manera. Si alguien hace caso omiso a lo que decimos o no nos toma esa importancia o esa atención, ¿qué le decimos? Me estás tomando a la ligera. No me toma muy en serio. Y si escuchas a alguien decir algo que crees que es profundo, excepcionalmente relevante, puedes decir, oh, eso es de peso, o eso es grave. Lo que queremos decir cuando usamos estos términos de peso, de gravedad, de grave, como respecto a seres espirituales, es que son de suprema importancia o relevancia, de modo que la gloria de Dios tiene que ver con su dignidad trascendente y su abrumadora importancia y relevancia, hermanos. Entonces, cuando apelamos a Él para destacar nuestro testimonio, para verificar nuestro testimonio, cuando apelamos a Él como el guardián de nuestras promesas, es un tema muy grave. Cuando ves la forma en la que se hacen los votos en nuestra cultura, se ve una decadencia, una declinación radical en la seriedad con la que se hacen los votos y los juramentos en nuestra cultura. Y esto debería de importarnos a cada uno de nosotros. Debería de ponernos a reflexionar cuando tratamos con Dios, cuando hacemos estas promesas, cuando hacemos estos juramentos. En el inciso C tenemos que estas tres condiciones que nos dice este apartado número 1 de nuestra confesión, las tres condiciones de un juramento lícito, nos dice que la persona debe jurar en verdad, en juicio y en justicia. No se puede jurar a la ligera ni con intenciones engañosas. Jeremías 4:2 dice, y juraréis, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Algo que me gusta o algo que
de cierta forma es un poco más claro y más entendible, es como lo demuestra la confesión de Westminster. Y él dice, un juramento lícito es parte de la adoración religiosa. Por medio de él, una persona en una ocasión justa, al jurar solemnemente, invoca a Dios como testigo de lo que afirma o promete y para que le juzgue según la verdad o la falsedad de lo que jura. Entonces, me agrada un poco, es un poco más, una síntesis más breve de lo que está hablando nuestra confesión y un poco más clara al respecto. Entonces, como punto número 2, nuestra confesión, también en el numeral número 2, 23.2, tenemos el uso correcto y las restricciones del juramento. Y nos dice, solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. Este nombre debe usarse en ello con todo santo temor y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o precipitadamente, por ese nombre glorioso y temible, o siquiera jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser aborrecido. Sin embargo, en asuntos de peso o importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios, así que debe prestarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. Y para esto, entonces desglosaremos y vemos que el nombre de Dios es exclusivo, nos dice nuestra confesión. La confesión es clara en que solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. No debemos jurar por nuestra vida, por santos, por la tierra, ni por ninguna otra cosa creada. Además, este nombre debe usarse con todo santo temor y reverencia. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37 nos dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Otra versión en esta porción 33 nos dice, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no juraréis falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Y como hablábamos, cuando apelamos a Él para destacar nuestro testimonio, para verificar nuestro testimonio, cuando apelamos a Él como el guardián de nuestras promesas, como veíamos, es un tema grave, es un tema importante, no es un tema que deberíamos de llevar a la ligera. ¿Por qué? Como veíamos, porque en nuestra cultura se ve una decadencia, una declinación radical en tanto a tomar en serio al Señor. Y como hemos estado hablando a través de esto, porque muchas de las veces, porque no vemos que el Señor nos consume el día de hoy, que no desata su ira sobre nosotros, es que no tomamos al Señor en serio. Los judíos tenían pavor, tenían temor siquiera a pronunciar el nombre del Señor, al punto que se perdió la forma en la cual se pronuncia el nombre del Señor. Tanto así tenían temor al Señor, siquiera de pronunciar el nombre del Señor en cualquier cosa vana. Pero nosotros, incluso en nuestra cultura, ¿cuántas veces no se escucha hasta en la televisión, en las películas, que incluso dicen una grosería cuando acompañan el nombre de Dios? ¿Hasta qué punto hemos caído nosotros en utilizar el nombre del Dios e insultar siquiera el nombre del Señor?
Parte de la razón por la que vemos que los matrimonios se desmoronan es porque no le damos la debida relevancia o importancia a los votos matrimoniales, porque hemos tomado los votos, porque hemos tomado el nombre del Señor a la ligera y no tomamos estos votos muy en serio. Casi el 50% de los matrimonios en Estados Unidos terminarán en divorcio o separación. Los investigadores estiman que el 41% de los primeros matrimonios terminarán en divorcio. El 60% de los segundos matrimonios terminarán en divorcio. El 73% de todos los terceros matrimonios terminarán en divorcio. En Estados Unidos tiene la sexta tasa de divorcio más alta del mundo. En el tiempo que tarda una pareja en recitar sus votos matrimoniales, aproximadamente 2 minutos, se producen casi 3 divorcios. Y estas son estadísticas del 2024. No tomamos esos votos muy en serio. Pero no solo lo ves en los casos de los matrimonios, sino que también lo ves en el caso de los votos de ordenación o de los votos de membresía dentro de la iglesia. Cada persona que se une a una iglesia, al menos en la mayoría de las iglesias, se requiere que las personas hagan ciertas promesas públicamente y ante Dios, promesas como de ser regulares en su asistencia, de hacer uso diligente de los medios de gracia, de apoyar financieramente a la iglesia. La gente todos los días se une a la iglesia, pasa al frente de la iglesia, hace un voto delante de Dios Todopoderoso con respecto a su compromiso con la congregación y luego viene a la iglesia una vez al mes, una vez cada 3 meses, o son muy ligeros en la participación en la iglesia. Y eso debería de aterrorizarnos, porque se hizo un compromiso delante de Dios y hay testigos, hermanos. Cada uno de ustedes se ha convertido testigo cada vez que una persona se hace miembro, o aquellos padres que de cierta forma me ha tocado presenciar, ¿no? Cuando vemos y traen esta dedicación de los hijos, que en algunas congregaciones aquellas personas ni siquiera son miembros o ni siquiera nunca las ves y el día que van y traen a su hijo aquí aparece. Y lo peor de todo es que hacen un compromiso delante del Señor. Presentan al hijo como si esto fuera algo que sus hijos vayan a ser cristianos. Muchos de ellos posiblemente ni a lo mejor ni cristianos todavía son, pero esperan que sus hijos se conviertan en cristianos. Y hacen un compromiso de encaminar a sus hijos en el camino del Señor, de presentarles el Evangelio. Pero después no los ves a ellos, ya ni los miras. O al último te enteras de estos miembros que pasan y dedican a los hijos y después andan allá desbalagados en el mundo. No tomamos al Señor en serio. Posiblemente muchos de nosotros ni siquiera creamos la Escritura. Porque si creyéramos realmente lo que dice la Escritura acerca del Señor, dejaríamos de hacer tantas cosas que nos parecen tan normal. Pensamos que el cristianismo es un juego, no entiendo realmente qué nos sucede en general. Preferiría que nunca hicieran el voto a que prometieran y luego no lo cumplan. Como advertencia, la Biblia dice, es mejor no hacer un voto que prometer y no cumplirlo, porque cuando haces un voto delante de Dios, Dios lo va a tomar en serio, aunque nosotros no lo hagamos. Cualquiera que hace un juramento debe considerar debidamente la importancia de tan
solemne acto. Es un acto de suma importancia venir y prometer delante del Señor que voy a hacer algo. Esto es de gran peso, es importante, pero tomamos todo a la ligera. Y como lo he dicho, solamente porque no hemos visto que el Señor fulmine gente, tomamos todo lo del Señor a la ligera. Nos dice, no nuestra confesión, pero al menos en lo que queda debemos juramentar. Algunos han dudado que debamos juramentar en lo absoluto. Y ya vimos el capítulo de Mateo capítulo 5 donde nos habla. Pero es fácil ver cómo se puede basar en este texto los que se oponen a todo juramento. Sin embargo, una lectura cuidadosa de este texto a la luz del contexto no apoya tal punto de vista. Aquí Cristo no está destruyendo la ley, sino que la está liberando de las falsas interpretaciones. Una de las falsas interpretaciones de los judíos era que solamente algunos juramentos eran de carácter obligatorio, dependiendo del nombre en el cual juraban los hombres. Con el paso del tiempo habían llegado a crear distintos grados de obligaciones en el cumplimiento del juramento, según cuál fuese el objetivo invocado. Así, según ellos, algunos votos exigían un cumplimiento absolutamente obligatorio y los había que eran casi obligatorios. Unos no eran tan vinculantes y otros casi no comprometían en absoluto. Naturalmente, para evitar responsabilidades, muchas personas juraban por cosas menores. Estas clasificaciones constituyen el trasfondo de los ejemplos dados por el propio Jesús en los versículos que ya vimos, en tanto el 34 como el 36, pero se ven aún más claramente en su denuncia contra los escribas y los fariseos en Mateo 23, del 16 al 22. No lo vamos a leer, pero allí vemos que los judíos consideraban más vinculante el jurar por el oro del templo que hacerlo por el templo mismo. Más obligatorio el jurar por la ofrenda sobre el altar que por el propio altar, y vemos que aquí Jesús ellos les expone y les explica, ¿no? Les denuncia estas cuestiones. Entonces vemos que Cristo dijo que muy por el contrario, tales distinciones eran vanas y malvadas y que todo juramento era obligatorio. Y más allá de eso, dijo que la palabra del hombre debería ser verdadera y debe cumplirse aún sin juramentos. Si los hombres fueran sinceros y simplemente hablaran la verdad, no sentirían la necesidad de juramentar a cada rato. Los juramentos han entrado en un uso porque los hombres son mentirosos. Sin embargo, es un grave error suponer que una mentira no sea malvada porque no sea juramentado. Y prosiguiendo a lo que nos dice nuestra confesión, lo que es pecaminoso, debido a la santidad del nombre de Dios, jurar vana o precipitadamente por el nombre glorioso y temible, o siquiera jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser aborrecido. Y tenemos esto, ¿no? De condenar la costumbre de usar juramentos casuales en conversaciones cotidianas. Santiago, capítulo 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y para terminar, las ocasiones lícitas para jurar. Si no debemos jurar a la ligera, ¿cuándo es correcto hacerlo? La confesión nos da 3 escenarios bíblicos válidos. El número 1, en asuntos de peso e importancia. El número 2, para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, nos dice la confesión. Y 3, cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. Por ejemplo, un tribunal de justicia. Ya ven que tienen ponen la Biblia y usted jura decir la verdad y toda la verdad y sí, yo juro. En estos casos el juramento está justificado por la palabra de Dios.
Para concluir, los juramentos no están prohibidos para el cristiano, pero están estrictamente regulados. Son actos de adoración donde reverenciamos a Dios como el juez y testigo de la verdad y solo deben usarse en circunstancias solemnes y necesarias. ¿Con qué ligereza solemos hacer promesas o usar frases como te lo juro por Dios y decimos tal, no, te lo juro por Dios, y estamos ahí en nuestro vocabulario diario? ¿Y por qué dice la confesión que esto es pecaminoso y debe ser aborrecido? No tomemos a nuestro Dios a la ligera. Meditemos en el Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, porque nos has permitido estar hoy aquí, Señor, para poder escuchar, Señor, cuán importante, Señor, y solemne es tu nombre, Señor. Ayúdanos a poner un guarda en nuestros labios, Señor, que podamos tener un temor reverente por tu nombre glorioso y que nos ayudes a ser personas de completa verdad, Señor. A que, como dice la Escritura, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ayúdanos en todas nuestras interacciones, Señor, a que seamos personas que hablemos la verdad, Señor, y que cumplamos aquello que hemos prometido, Señor. Pero aún más, Señor, ayúdanos a poder cumplir, Señor, lo que te hemos prometido a ti, Señor. Te damos gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu amado Jesús. Amén.